Buenos días, muchachos. Vamos a hablar hoy de la circulación fetal. Comencemos diciendo que el feto, cuando está dentro del vientre materno, no puede respirar aire. Primero porque los pulmones no están totalmente desarrollados y segundo porque está en un medio líquido, entonces no puede tener acceso a aire directamente. Por lo tanto, necesita de este órgano que es la placenta, que es el órgano que lo une a la madre y a partir del cual el feto toma todo lo que necesita, no solamente el oxígeno, sino también nutrientes, hormonas, etc. La placenta está unida al feto a través del cordón umbilical y este cordón lo que tiene son vasos sanguíneos. Va a tener dos arterias y una vena. Por lo tanto, este intercambio entre la sangre del feto y la sangre materna que sucede en la placenta es el que le va a permitir al feto pues obtener lo que necesita. Ahora bien, como esto es distinto al adulto, el adulto no lo tiene, el feto va a tener que tener otras características en su sistema circulatorio para integrar, digamos, esta diferencia fundamental. Aquí también es importante decir que la sangre del feto y la sangre de la madre no se mezclan, simplemente va a haber intercambio entre una sangre y otra. Entonces ahora miremos cuáles son las diferencias que hay en el feto, en el sistema circulatorio del feto con respecto al adulto. Y aquí les he señalado 5 aspectos, digamos, principales que en el adulto no existen o existen de otra manera. Vamos a comenzar hablando entonces de estas estructuras y luego miraremos cómo es el flujo sanguíneo. Comencemos con las arterias umbilicales. Recuerden que el cordón umbilical tiene dos arterias y estas arterias, miren que se están originando de las dos arterias ilíacas internas. Entonces vamos a tener una arteria umbilical que emerge a partir de la arteria ilíaca interna derecha y otra de la arteria ilíaca interna izquierda. Esas dos arterias entonces se van a ir por el cordón umbilical y van a llegar hasta la placenta. Esas arterias llevan sangre desoxigenada y por lo tanto lo pintan aquí en un color un poquito más azulado, de tal manera que esa sangre se va a oxigenar en la placenta que funciona como el pulmón del feto y luego la sangre regresa a través de esta que es la vena umbilical. ¿Y por qué se llama vena? Porque la sangre está regresando y es la que finalmente va a llegar al corazón. Entonces, como va de fuera hacia el corazón, pues es una vena. Esta vena, entonces la pintan aquí rojita porque ya está oxigenada la sangre que hay en su interior. Entonces tenemos las arterias umbilicales originadas de las arterias ilíacas internas. La vena umbilical que se originó en la placenta. Otra estructura que tenemos en el feto es el conducto venoso. Miren que el conducto venoso es una estructura que está uniendo la vena umbilical directamente con la vena cava inferior. Es decir, que el conducto venoso permite que la sangre que viene de la vena umbilical vaya directo a la vena cava inferior. Y al llegar a la vena cava inferior, se va a mezclar con otra sangre que viene de la vena cava inferior, pero bueno, ahí va a llegar al corazón. La otra estructura que tenemos es esta, el agujero oval. Miren que tenemos un agujero en el tabique interauricular, es decir, la pared que está uniendo las dos aurículas. Este agujero va a permitir el paso de sangre de una aurícula hacia la otra, en particular de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Igualmente tenemos un conducto arterioso que es
una estructura que está uniendo, miren, esta es el tronco de la arteria pulmonar y la está uniendo con el callado de la aorta. Entonces hay una comunicación entre la arteria pulmonar y el callado de la aorta y a esto se le llama el conducto arterioso. Después de haber visto entonces estas 5 estructuras que no existen en el adulto, tratemos de pensar un poquito en cómo es el flujo sanguíneo en el feto. Vamos a comenzar con la vena umbilical que está trayendo la sangre oxigenada desde la placenta. La vena umbilical tiene sangre oxigenada, va a pasar por el conducto venoso y llega directo a la vena cava inferior. Es decir, que esta sangre va a llegar rápidamente a la aurícula derecha. A la aurícula derecha, recordemos, también le llega sangre desde la vena cava superior, que proviene de la parte superior del cuerpo. También le está llegando sangre de la parte inferior del cuerpo. Esta sangre, entonces la que viene de la vena umbilical, llega rápidamente a la aurícula derecha y tiene 2 opciones. Miren que puede pasar, como se ve en esta flecha, puede pasar directamente a la aurícula izquierda o puede pasar al ventrículo derecho. Lo normal en el adulto que ya hemos visto es que la aurícula derecha, la sangre que llega ahí va a pasar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Sin embargo, en el feto hay un tema de presiones que va a hacer que este recorrido, que es el más normal en el adulto, no suceda tanto en el feto, digamos que es más difícil que suceda en el feto. Es más difícil que la sangre haga este recorrido, es decir, es más difícil que pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de ahí a la arteria pulmonar. Y el tema es por cuestión de presiones. Resulta que en el feto los pulmones son órganos que están todavía desarrollándose. Entonces, primero van a ser más pequeños de lo que sería un pulmón adulto y segundo, van a ser, no van a ser, no van a tener la misma consistencia que en el adulto. En el adulto son como unas esponjas que se van a expandir fácilmente cuando les entra el aire o cuando les entra la sangre, entra muy fácil. Sin embargo, en el feto, como para ponerles algo que ilustre cómo sería un pulmón en el feto, podríamos decir que en el feto el pulmón es como una piedra. Por supuesto, eso no es cierto, es solamente para tener una imagen mental. ¿Qué pasaría si una arteria intenta entrar dentro de un tejido que se parezca a una piedra? La sangre va a tener dificultad para entrar porque la piedra no se expande tan fácilmente como otro tipo de tejido. Por lo tanto, la sangre que viene por aquí y que intenta entrar al pulmón va a tener mucha mayor resistencia a su entrada, es decir, que la presión va a ser más alta. Y si la presión es más alta, a la sangre le cuesta entrar, o sea que no va a haber mucha sangre que entre en cada ciclo. Va a entrar un poquito, claro, pero va a entrar más difícilmente y menos cantidad. Por lo tanto, en este lugar donde decíamos que la sangre tiene 2 opciones, que es o pasar a la aurícula izquierda o pasar al ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar. En esas 2 opciones hay una que es más fácil porque las presiones le permiten más fácilmente hacer ese recorrido. Es más fácil pasar por el agujero oval y que la sangre vaya a la aurícula izquierda. Es más fácil que hacer el otro recorrido. Por otro lado, si ustedes ven las flechas, esta sangre va subiendo y naturalmente va a tomar más fácilmente este camino, mientras que la sangre que baja de la vena cava superior más fácilmente va a tomar este camino. Es simplemente por cuestión de mecánica, ¿sí? O de hidráulica más bien.
Entonces vamos a tener que preferentemente la sangre que viene de la vena cava inferior y por lo tanto la sangre que viene de la vena umbilical va más fácilmente a llegar a la aurícula izquierda, mientras que la que viene de la vena cava superior va a preferir irse al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar. Dicho esto, digamos que no es que toda la sangre se diferencie, pero digamos que la mayor parte de la sangre que venía oxigenada va a pasar a la aurícula izquierda y la mayor parte de la sangre que viene desoxigenada va a hacer todo el otro recorrido, pero de todas maneras en la aurícula derecha la sangre se van a mezclar. Entonces, pues no es que sea tan como negro y blanco, ¿no? Que una sangre se va a un lado y otra a otro, no. Simplemente buena parte de la sangre oxigenada va a terminar llegando a la aurícula izquierda. Eso tiene una importancia y es que la aurícula izquierda forma parte ya de la bomba izquierda cardíaca, es decir, que la aurícula izquierda lleva la sangre al ventrículo izquierdo y de ahí sale a la aorta. Y la aorta pues es el gran vaso que va a distribuir esa sangre al resto del cuerpo. Y ese recorrido hace que la sangre oxigenada tenga prioridad para ir a la aorta rápidamente y llevar ese oxígeno a todo el resto de los órganos que lo están necesitando. Entonces digamos que es una forma bastante conveniente de oxigenar los órganos gracias a esta sangre que en vez de tener que hacer todo un recorrido antes de llegar a la aurícula izquierda, finalmente toda la sangre va a terminar llegando a la aurícula izquierda, pero esta sangre va a ir más rápido cuando hace este cortocircuito y pasa por el agujero oval para llegar a la aurícula izquierda. Y así rápidamente esta sangre oxigenada va a llegar al resto del cuerpo. Ahora, nos falta hablar del conducto arterioso. ¿Para qué servirá? Miren que hemos dicho que la circulación pulmonar o circulación menor en el feto es una circulación que tiene mucha mayor presión que en el adulto. Y el hecho de que tenga esa presión hace que la sangre que pasa a los pulmones, como es difícil entrar a ese tejido, puede que haya parte de la sangre que hay en la arteria pulmonar que no pueda entrar al pulmón. Entonces, cuando hay mucha presión, esto es como una válvula de escape. La sangre que bajo mucha presión no puede pasar a los pulmones, se va a escapar de aquí y va a pasar directamente a la aorta. Es como una válvula de escape. Entonces, digamos que cada una de estas estructuras tiene su función en el feto. Después de lo que les acabo de explicar, todo el resto sigue normal, ¿no? Entonces, de todas maneras, vamos a tener una parte de la sangre que va a ser el circuito de la circulación menor. Entonces, sí va a haber una parte de sangre que pase al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar y luego a los pulmones y regrese a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Pero como les digo, la mayor parte de la sangre que venía de la vena umbilical va a pasar directamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda para luego seguir el recorrido de la circulación mayor o sistémica, ir al ventrículo izquierdo y de ahí pasar a la aorta y oxigenar todos los órganos. Luego la sangre de la aorta pues va a seguir, va a ir a todos los órganos, va a irrigar todo el cuerpo y luego la sangre que va a regresar hacia la placenta va a ir a través de las arterias umbilicales que se originaron en las arterias ilíacas internas y vuelve a comenzar todo el proceso. Entonces, esto es básicamente la circulación fetal. Ahora miremos qué pasa cuando el niño nace. En el recién nacido, estas estructuras se van a ir o cerrando o eliminando de alguna manera porque lo primero que sucede cuando el niño nace es que respira y respira
y al tomar su primera bocanada de aire, los pulmones se van a expandir, van a llenarse de aire y ahora sí los pulmones son una esponjita. Y eso significa que la presión, la alta presión en el sistema pulmonar que había en el feto, ya en el recién nacido no existe. De tal manera que en el recién nacido, primero vamos a cortar, bueno, lo primero que sucede es que el niño respira y cuando respira, entonces aquí la presión disminuye. Si la presión disminuye, ya no vamos a necesitar esta válvula de escape porque aquí ya la presión no va a ser mayor que en la aorta. Por lo tanto, el conducto arterioso se va a convertir en ligamento arterioso. Y es que cuando en el cuerpo, cuando hay un conducto que no se utiliza, por ahí no pasa nada, la sangre ya no necesita pasar por ahí porque es más fácil que la sangre pase a los pulmones a que pase a la aorta. Cuando la sangre deja de fluir por ahí, simplemente el conducto se cierra. Entonces el conducto se va a convertir en un cordoncito que ya no tiene hueco y ya por ahí no pasa sangre y se llama ligamento arterioso. Igualmente, como las presiones ya es más sencillo que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar, este agujero oval va a dejar de utilizarse, es decir, que la sangre va a preferir irse toda por el ventrículo derecho y ya no va a querer irse a la aurícula izquierda, simplemente por cuestión de presiones. Por lo tanto, este huequito, como no se usa, pues se va a ir cerrando y se cierra. Y en el adulto va a quedar como una cicatriz que nos dice, ahí hubo alguna vez un agujero, pero ya no existe. Y se llama la fosa oval. Igualmente, por supuesto, ¿qué hacemos cuando el niño nace? Pues le cerramos el cordón, ¿no? Se corta y se cierra, se pinza. Y al pinzarlo, ¿qué estamos haciendo? Estamos evitando que la sangre fluya a través de la vena y de las arterias umbilicales. Es decir, que la vena ya no va a llevar sangre. Por aquí ya no va a pasar nada de sangre. Y si no pasa sangre, pues esto eh, se va a ir cerrando y va a formar ligamentos. Entonces la vena umbilical se va a convertir en el ligamento redondo del hígado y el conducto arterioso, perdón, el conducto venoso, aquí estamos entre las dos venas, el conducto venoso se va a convertir en ligamento venoso. Entonces, por esto se va a cerrar simplemente. Y por otro lado, las arterias umbilicales también va a dejar de pasar sangre por ahí porque va a ser, hay mucha presión si queremos llevar sangre a un lugar donde está cerrado. O sea, aquí no hay paso, la sangre no puede pasar. Entonces la sangre va a dejar de entrar y se va a ir cerrando poco a poco y esto va a ser los ligamentos umbilicales. Entonces en el adulto sí hay recuerdos que nos indican que nosotros fuimos fetos y que estuvimos en el vientre materno y van a ser varios ligamentos. Los ligamentos umbilicales que recordemos en el feto eran las arterias umbilicales, el ligamento redondo que en el feto era la vena umbilical, el ligamento venoso que en el feto era el conducto venoso, la fosa oval que en el feto era el agujero o foramen oval y el ligamento arterioso que en el feto era el conducto arterioso. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Esta era la idea de explicarles brevemente cómo funciona la circulación fetal.